sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos como también yo soy santo. Bienvenidos a una tarde con Dios. El término santo en hebreo, la palabra santo es kadosh, que significa separar o apartar. Esto significa poner distancia o incrementarla, alejarse de un lugar o idea o de cosas. O sea, darles un cortón. Tiene que ver con una ruptura. En la Biblia el término santo se refiere a aquellos que han sido consagrados a Dios y viven una vida de santidad, consagrados a la causa de Dios. Y consagrado significa santo, sagrado, piadoso. En esencia, los santos son personas que han dado su vida a Dios y viven de acuerdo a su llamado. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, se narra en la Biblia que el velo del templo se rasgó. Este acto simbólico representa la reconciliación de Dios con la humanidad a través del sacrificio de Jesús y marca el fin de un intermediario entre Dios y el hombre. El conocido velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde residía la presencia de Dios. Y es sabido que las personas no tenían acceso a él, sino solamente el sumo sacerdote. Y este velo representaba la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Pero cuando el velo se rompe, coincidiendo justamente con la muerte de Jesús en la cruz, significa que este sacrificio había abolido la necesidad de un intermediario entre Dios y el hombre. Esta ruptura del velo abrió el acceso para que el creyente pudiera tener una relación directa con Dios. En Efesios 2:16 dice, reconciliando con Dios a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante su cruz. Por medio de él tenemos acceso al Padre, unos y otros por un mismo espíritu. Sí, exactamente cuando tú aceptas sincera, conscientemente a nuestro Señor Jesucristo como tu Dios y Salvador, se produce una ruptura, un antes, un después, entre el pasado y el presente. Y se produce un nuevo comienzo, o por lo menos así debería de ser. En Efesios 2, del 1 al 5 dice, ciertamente, ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en sus misericordias y por su gran amor con que Él nos ha amado, aún
estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. Si observamos detenidamente el versículo 2, dice que las personas que no tienen a Dios viven de acuerdo a la corriente de este mundo. ¿Qué significa estar de acuerdo? Esto significa coincidir en una opinión o decisión o manifestar conformidad. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, miren lo que dice Gálatas 5, 24 al 25. Porque los que son de Cristo crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Ya no tenemos que vivir de acuerdo a la corriente de este mundo, sino tenemos que ser guiados y estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Y ahí es donde podemos ver que hay una ruptura, un antes y un después. En Gálatas 5 del 16 al 17 dice: digo pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de su carne. Porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente, para que ustedes no hagan lo que quieran. Otra frase relevante que encontramos es conforme. Esta palabra tiene múltiples significados. Entre ellas está estar satisfecho, contento, de acuerdo, o mantienen una relación de dependencia, unido con Él para una acción, etcétera, etcétera. La Biblia dice que los que no tienen a Dios viven conforme a la voluntad del príncipe de la voluntad del aire. En Romanos 12:1 dice: les suplico, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y que no sean conformes a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Estos versículos nos enseñan a no vivir de acuerdo o en conformidad con este mundo, y nos exhorta a transformar nuestra mente para conocer la buena voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es quien más expresa esta frase. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por el buen camino. ¿Qué es discernir? Es distinguir y elegir entre dos opciones que parecen buenas, pero que a su vez requieren una reflexión más profunda para ver cuán acertada o conveniente es aquella situación en particular.
En 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 8 dice: Así que, hermanos míos, les suplico y les rogamos encarecidamente por nuestro Señor Jesús, que de la manera que aceptaron de nosotros instrucción respecto al modo en que deben de conducirse y agradar a Dios, así crezcan cada vez más. Pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. Que cada uno sepa conservar su propio vaso en santidad y con honra, y no en pasiones de concupiscencia, como el resto de los gentiles que no conocen a Dios. Y que ninguno se atreva a transgredir y a defraudar a su hermano en este asunto, porque nuestro Señor es el que castiga en todas estas cosas, tal como desde el tiempo atrás les dijimos y advertimos, porque no los llamó Dios a inmundicia, sino a la santidad. Por tanto, el que defraude esto, no defrauda a hombre, sino a Dios, que puso en ustedes su Santo Espíritu. En 1 Tesalonicenses 3:13 dice: Y afirmen sus corazones irreprensibles en santidad ante Dios nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, junto con todos sus santos. En Hebreos 12:14 dice: Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Si ustedes notan, este versículo empieza con una orden o una instrucción. Corran tras la santidad. Es como decir, corran por su vida. Es que si nosotros verdaderamente tenemos una relación sincera con Dios, esto requiere una vida de santidad y de pureza espiritual. La santidad no es solo un estado, sino que nuestra relación con Dios nos adentra en un proceso de purificación y crecimiento. El anhelo de cada persona que desee vivir una vida santa es como entrar en una carrera cuya meta final sea la pureza total de cuerpo, alma y espíritu. En Apocalipsis 22:11 dice: El que comete iniquidad, siga cometiendo iniquidad. El que es impuro, siga siendo impuro. Pero el que es justo, siga practicando la justicia. Y el santo, siga santificándose. Aquí hay una distinción muy marcada en estos 4 tipos de personas. Aún en el que es justo, eso no significa que sea santo. Y el que es santo dice, siga santificándose. Aquí hay una marcada separación. Creo que conocemos muchos que son tan justos e incluso a la hora de describirlos podríamos confundirlos con un santo. Pero ser justos no es ser santo. Y Dios sí sabe quién es. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. En 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva,
¿qué será del impío y del pecador? Miren, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Y si hoy podemos decir que somos justos, en Romanos 3:22 encontramos la razón. Porque la justicia de Dios es para todo hombre mediante la fe en Jesucristo, y también para todo el que cree en Él, porque no hay distinción. Porque todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia y mediante la salvación que es por medio de Jesucristo, a quien Dios preordenó con propiciación por su sangre, mediante la fe, a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente, por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así fue que fuimos declarados justos por la fe en el sacrificio de su Hijo. Ser justo según la Biblia implica vivir de acuerdo a los estándares de Dios, lo que incluye amar a Dios, amar a los demás, tratar a todos con equidad y respeto. Y esto implica un sincero cambio de corazón y una transformación de vida, buscando la justicia de Dios y no la propia. La Biblia dice que los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Dios dirige los pasos de los justos. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida de un verdadero justo es como una luz que va creciendo en brillo y claridad a medida que se desarrolla. La Biblia dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Y también dice que el justo vivirá por la fe. Pero aquí en Apocalipsis habla de 4 tipos de personas y expresa claramente, y el santo siga santificándose. La Biblia es muy clara. En 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina al cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En 1 de Pedro 1:15 dice, más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. En 1 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que vivir una vida santa es un requisito, ya que sin santidad nadie verá a Dios.
Las personas que son santas se consagran a Dios, o yo diría, se autoconsagran a Dios. ¿Qué es la consagración? Es dedicación. Significa apartar algo o a alguien para un propósito sagrado, reservándolo para el servicio de Dios. En la Biblia se nos muestra que la consagración es la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que puede contaminar nuestra relación con Dios, que es santo y perfecto. La consagración está ligada a la santificación, a la santidad, a la pureza. Es una realidad que Dios llamó a sus hijos a ser santos, a vivir una manera que reflejen su gloria y se aparten del mundo viviendo de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. La bondad de Dios es tan grande que incluso cuando oímos la palabra santidad, llegamos a verla como algo muy difícil de cumplir. Pero el Espíritu Santo, que vive en cada verdadero hijo de Dios, nos capacita para vivir de una manera santa, reflejando la naturaleza de Dios. Debemos entender que la santidad es necesaria, ya que la Biblia dice que sin santidad no se puede ver a Dios. Además de que enfatiza y nos instruye de correr tras ella, buscarla y vivir de una manera santa para acercarnos a Dios. Tanto la oración y la meditación en la palabra de Dios son medios reales para crecer en santidad y llevarnos a tener una relación más estrecha con Dios, y a su vez ser influenciados por el carácter santo de Dios. La santidad se refleja en la manera en que un creyente vive, buscando justicia, la bondad, la verdad, en todas las áreas de su vida. La verdad es que nada se logra sin la ayuda del Espíritu Santo para poder amar a Dios y al prójimo, ya que el amor es el fundamento de la santidad. Obediencia a la palabra de Dios. La santidad en las decisiones cotidianas. No podemos quedarnos estáticos. Nuestro deber es seguir creciendo en la gracia y, por supuesto, en la santidad. Servir a los demás, reflejar a Cristo en todo. La santidad se construye día a día, minuto a minuto, ya que vivir una vida santa es vivir una vida separada del pecado y dedicada a Dios, buscando agradarle. La santidad refleja un profundo amor por Dios, ya que vivir una vida santa es vivir una vida de perseverancia, de renuncia, de oración, de resistencia, de obediencia, de paciencia, de integridad, de sometimiento, de confianza plena, de agradecimiento, de pruebas y también de luchas. Una vida de vigilancia y de purificación. Bueno, nadie dijo que sería fácil. La santidad debe ser nuestro mayor anhelo, ya que ella nos lleva a tener una unidad plena con Dios y a estar de acuerdo con su Espíritu.
Vivir una vida santa es vivir una vida de servicio, de perdón, de mostrar de misericordia, de buscar la paz. Vigilancia. ¿Qué significa esta palabra? Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno. Miren, en Job 31:1 dice: he hecho un pacto con mis ojos para no mirar a la doncella. Cuando Job defendió su integridad, dice que había entrado en un acuerdo, en un pacto con sus ojos para no mirar a las doncellas. Él estaba vigilante y sabido que acciones como seguir a una mujer con la mirada es un pecado que puede apartarte de Dios. Estar en vigilancia consiste en vigilar atentamente a alguien o algo para prevenir y detectar un delito. Para mí es importante este estilo que yo personalmente uso en mi vida diaria. Y si lo hago es porque para mí es importante que mis oraciones lleguen a Dios y no se detengan en el techo de mi casa. En Jeremías 17:10 dice: duro es el corazón de todo hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño el corazón y examino las entrañas, y doy a cada hombre de acuerdo a sus caminos, según el fruto de sus obras. En Primera de Crónicas 28:9 dice: porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Dios no se limita a observar las acciones externas de las personas, sino que conoce sus motivos, intenciones y pensamientos más profundos. ¿Cuántos recuerdan la contundente respuesta de parte de Dios hacia el profeta Samuel, el cual se había quedado impresionado por la apariencia de los hermanos de David? En 1 de Samuel 16:7 dice: y Yahweh le dijo a Samuel: no tomes en consideración su apariencia, ni su gran estatura, porque yo lo he desechado. Pues no es como mira el hombre, porque el hombre mira según la apariencia. Yo, Yahweh, miro el corazón. No por algo dijo Jesús las palabras que el profeta Isaías había profetizado. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ni siquiera dijo lejos, dijo muy lejos de mí. ¿Cuándo vamos a entender que estamos siendo pasados por un escáner espiritual que llega a todos los niveles: cuerpo, alma y espíritu? Que tú, si gustas, puedes pasar otros 2, 3, 5, 10 años jugando a ser cristiano y viviendo una vida de apariencia. Solo que no te olvides todo lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos. En Mateo 23, del 2 al 5 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian la parte externa del vaso y del plato, pero internamente están llenos de saqueo y de iniquidad. Fariseos ciegos,
Limpien primero la parte interna del vaso y del plato, para que también la parte externa quede limpia. Ay de escribas hipócritas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que exteriormente parecen hermosos, pero en el interior están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. De la misma manera ustedes presentan a los hombres una apariencia externa de justos, pero en su interior están llenos de iniquidad y de hipocresía. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación de la gehenna? Estamos siendo pasados por un escáner. En Gálatas 6 del 7 al 8 dice: no se engañen, de Dios nadie puede burlarse, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Vivir una vida santa es estar en un estado continuo de purificación de todo aquello que nos contamina y que nos aparta de Dios. Y esto conlleva, a mi ver, vigilarme a mí misma. Yo te invito a que empieces un día, tan solo un día. Obsérvate. ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? ¿Qué comentas? ¿Qué murmuras? Entonces te vas a dar cuenta que hiciste, que dijiste algo incorrecto. Pero ve más allá. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste ese comentario? ¿Qué motivos tuviste para hacerlo? ¿Qué realmente querías lograr al comentar aquello? ¿Cuáles fueron tus reales intenciones? ¿Qué emoción experimentaste? ¿Odio, resentimiento, venganza? Tú ponle el nombre. Uno nunca dice nada por decir. Siempre hay un trasfondo. Y por lo regular, cuando oramos al Señor, solo le expresamos la acción. Decimos así: Señor, reconozco que he mentido, pero vengo arrepentida. Por favor, perdóname. Sin embargo, Dios mira más allá. Pero Él también quiere que tú vayas al fondo de tu corazón y te examines. Por eso les está diciendo claramente a los escribas y fariseos que ellos se limpian por fuera, pero su corazón está en las mismas condiciones, lleno de pecado. Y les dice entonces que primero tienen que limpiar la parte interna. Por eso es importante que nosotros miremos hacia nuestro interior. Porque cuando estemos limpios por dentro, eso se va a reflejar en nuestro exterior. Es muy importante examinarnos, ir al fondo del corazón, preguntarnos por qué con tanta continuidad estamos repitiendo el mismo pecado. ¿Somos nosotros? ¿O simplemente que por causa del pecado se han abierto puertas que le dan acceso a espíritus que te incitan a pecar? Y es muy importante practicar la autoliberación. Tal vez tú digas: oiga, pero eso de la vigilancia es una locura. Yo no lo veo así.
el poder autovigilarme para descubrir qué es lo que no estoy viendo, pero Dios sí. El poder conocerme verdaderamente, el poder enfocarme para que en el momento que venga aquel pensamiento, yo pueda entregárselo, pueda someterlo bajo la autoridad de Jesucristo. Me está evitando muchos problemas. O cuando viene el ataque del enemigo, al estar conectada con mi mente en Dios, inmediatamente estoy orando, reprendiendo, rechazando. ¿Por qué? Porque estoy en una autovigilancia. Hay personas que están tan habituadas a hablar de cierta manera, por ejemplo, en doble sentido, que para hablar esas personas de esa manera es normal. Pero miren, en Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que ponen a la luz como tinieblas y a las tinieblas como luz, que consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Estamos en un tiempo en el cual se han invertido los valores morales. Se han distorsionado la verdad. La gente está confundiéndose a sí mismo y están llevando a la confusión a los demás. Las personas han quedado incapacitadas para discernir entre el bien y el mal. En Santiago 4:17 dice: y el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Oigan, solo hablé de lo que hablamos, pero pregúntate, ¿a qué le prestas oído? ¿Qué miras? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué clase de emociones hay ocultas en él? Hay pecados que se han cometido que solamente conocemos nosotros y Dios. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu boca? ¿Cuál es tu verdadera intención a la hora de vestir? Te estoy poniendo un ejemplo. La presunción, el orgullo, la vanidad, llamar la atención. Pregúntate, porque todas estas intenciones son pecado. Es por eso que vivir una vida santa, para mí, requiere vigilancia y renuncia. Yo a los 40 años renuncié a la vanidad y a usar joyas. ¿Alguien me lo pidió? No. Yo tomé la decisión y renuncié a ello por agradar a Dios. ¿Es difícil? Sí. Porque justo en mi rostro tengo un defecto que antes ocultaba con el maquillaje. Pero todos estos acuerdos, tratos o pactos deben ser entre tú y Dios, entre yo y Dios. Dios ya lo dio todo por ti. Pregúntate, ¿tú qué estás dispuesto a dar por Él? Porque en algunas congregaciones buscan a Dios como si fuera banco. Pero de eso ya he hablado. Ya no podemos usar la ignorancia como excusa para pecar. Delante de Dios no habrá nadie que se excuse. Mira, cuando estemos en el juicio personal
o sea, tú y Dios, no habrá nadie más, solo tú y Él. Es por eso que no podemos pecar deliberadamente. Imagínate estar ante la presencia de un Dios santo, perfecto y sublime. Y aquí nosotros viviendo en la tierra a como nos venga en gana. Y nos agarramos de lo que nos conviene. Es que aquí la Biblia no dice nada acerca del baile. Les estoy poniendo un ejemplo. Es cierto, tampoco menciona el tiempo que perdemos en la tele y en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 22 dice: no apaguen el Espíritu de Dios. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Huyan de toda cosa mala. ¿Se dan cuenta que todo cae en la vigilancia y la autoexaminación? En Efesios 4 del 22 al 24 dice: desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, desechen de ustedes la mentira y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No den ocasión al adversario. El que robaba no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para la edificación, para que impartan gracia a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo, por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería, blasfemia, junto con cualquier maldad. Sean afectuosos y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos amados. Condúzcanse en amor, también como el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Pero fornicación y cualquier inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como conviene a santos. Ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, las cuales son indeseables, sino en vez de estas, alabanza. Porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en nuestro Señor. Condúzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Señor.
Porque Dios quiere que nos mantengamos irreprensibles. La palabra irreprensibles también significa intachable. Esto se refiere a alguien que es sin defecto, sin culpa o reproche. Y a su vez, esto significa que no hay nada en su vida o su carácter que pueda ser usado para acusarlo. Por lo tanto, vivir una vida santa es alguien que vive en obediencia a la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vuelve a decir, mantenga irreprensible espíritu, alma y cuerpo. O sea, sin defecto, sin culpa, intachable. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura diligentemente, y esta palabra significa pronto, presto, ligero en el obrar. Diligentemente es pronto. Procura pronto presentarte íntegro ante Dios, como obrero que no tiene de qué temer, que expone correctamente la palabra de verdad. En Efesios 5, del 25 al 26 dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a su iglesia, y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes a estas, sino que sea santa y sin mancha. Cada uno individualmente debe decidir, elegir vivir en santidad, ya que esta también es una forma de adorar a Dios, de agradarle. Incluso le alegramos su corazón cuando todo lo que hacemos, decimos y pensamos lo glorifica. Elijamos someternos a Dios, renunciar y apartarnos de todo tipo de pecado por amor, porque ese es el deseo de Dios para nosotros, que vivamos una vida santa y sin mancha. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: cuando tienes integridad, tu vida pública y tu vida privada coinciden.